Santiago Posteguillo presenta nueva obra, Maldita Roma, y nos la viene a presentar aquí, en el día de hoy, a Sevilla TV. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar un programa bonito porque tenemos al escritor aquí invitado con nosotros, pero también vamos a marcharnos a CaixaForum para conocer un poquito más de la historia sobre los tatuajes. También tendremos los consejos de belleza de Clínica Infantes y también terminaremos pues con el plan de seguridad de estos días en nuestra ciudad. Todo eso lo vamos a tener aquí en Sevilla TV, así que no se vayan, que comenzamos ya. Poca presentación tiene nuestro siguiente invitado, salvo decir su nombre y el título de la obra, de su nueva obra, de su nuevo trabajo que nos viene a presentar. Santiago Posteguillo, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por estar aquí, por venir a presentar su nuevo trabajo, Maldita Roma. Bueno, sí hay que comentar algo, uno de los escritores que más vende en este momento en nuestro país. La verdad es que tengo la suerte de que los lectores son muy generosos conmigo y parece que reciben con mucho o bastante interés estas novelas sobre Julio César, que son una combinación, digo yo, de entretenimiento y aprendizaje de historia. Y remarco que hay que decirlo, porque parece que, bueno, que los escritores de género como que, no sé, tienen esa etiqueta, ¿no? O esa mala etiqueta, ¿no? En ese sentido. Bueno, sí es verdad que puede haber algún grupo de personas que considere que cuando alguien hace algo de un género concreto es como estar en un nivel inferior, ¿no? Pero tú fíjate que yo creo que no es que yo sea novelista histórico, yo creo que soy novelista, que es cierto que he ambientado la mayor parte de mis relatos, todas mis novelas, en el mundo romano. Luego tengo 3 libros de relatos cortos que son relatos de todas las épocas, ¿no? Pero eso, aunque no me compare en el mismo nivel, ¿vale? Pero por entender el concepto, sería lo mismo que decir que John Ford era un gran director de películas de vaqueros. No, John Ford era un gran director de cine, ¿no? Que hizo muchas películas de vaqueros, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es que los relatos que uno haga, en mi caso, sean buenos relatos y que sean entretenidos y que lleguen a mucha gente. También es justo decirlo, nos quedamos a lo mejor con ese envase grande, con esa carta de presentación, Roma, Julio César, pero al final usted escribe de relaciones humanas, relaciones personales, de amor, de odio, de venganza, de política, de todo lo que era Roma, y de eso también se trata, aunque quede a lo mejor en un segundo plano por ese gran título, ¿no? que tiene Roma y que tiene Julio César, pero todo eso también se da. Sí que puede ocurrir, efectivamente, que el enorme nombre de Julio César y el también tremendo nombre de Roma, de la antigua Roma, etcétera, puede dejar en segundo lugar todo esto, que realmente estos universales que tú mencionas, cómo amamos, odiamos, cómo somos leales o cómo traicionamos, por ejemplo, son universales en el sentido en que eso lo hacemos igual ahora que hace 2000 años. Y eso también son los elementos que me valen para que el público conecte, que los lectores conecten con estos relatos, porque se pueden sentir identificados con los personajes. De hecho, una de las pretensiones que tiene esta saga, ¿no? Que pretendo que sea de 6 novelas sobre Julio César, es mostrarnos también al personaje, al Julio César humano, al ser humano que había detrás del gran personaje histórico, y viendo sus relaciones interpersonales con su madre, con su hija, con su esposa, podemos encontrarnos con sentimientos con los que todos podemos empatizar, y es en función de esa empatía como los lectores conectan con este Julio César. En esta obra, en Maldita Roma, se la ha jugado un poco, ¿no? 900 páginas. Bueno, en mi caso es relativamente lo habitual. De hecho, mis novelas creo que oscilan entre 700 y 1150 páginas cada una de ellas. Y casi me pregunto que qué pasaría si yo sacara una novela histórica de solo 200 páginas. Roma Soy Yo es un poquito más cortita. Roma Soy Yo era un poquito más cortita y aquí me he venido un poco más arriba, ¿no? Ya veremos en las próximas, pero sí, mis relatos... Esto se trata también, Santiago, perdona que te interrumpa, de quien puede, no quien quiere. Bueno, yo lo que necesito es un espacio narrativo extenso, en la medida en que narrar la vida de Julio César para mí implica narrar el universo Julio César, y esto conlleva que
has de contar la historia en paralelo, no solo de Julio César, sino también de otros personajes que convivían con él, ya sea su madre Aurelia o personajes tan conocidos como Craso, Pompeyo, Cicerón, Catón. En esta novela aparecen también Espartaco o Cleopatra. Y narrar todo eso sí que requiere espacio. Pero yo siempre digo, mis novelas no son largas, son muchas páginas de entretenimiento. Ahora que has mencionado, se lo iba a preguntar antes, pero ya que lo ha mencionado, Cleopatra, no sé si vamos a hacer un poquito spoiler, pero también va a tener, ¿no?, en sucesivos libros un protagonismo, ¿no? Sin duda alguna. Aunque ahora tiene cómo llega la primera vez a Roma, ¿no?, quizás, ¿no? Exacto, en Maldita Roma lo que vamos a observar es el momento en el que nace Cleopatra, pero lo que ocurre es que si bien la aparición de Cleopatra en Maldita Roma es lo que se denomina técnicamente en literatura una ironía dramática, y me explico. Ironía dramática quiere decir cuando los lectores saben más de lo que va a ocurrir en la trama, en la historia, que los propios personajes. Cuando aparece Cleopatra por primera vez en Maldita Roma, los lectores saben que Cleopatra y César van a acabar juntos en algún momento. Lo que no saben es cómo. Y Cleopatra como personaje y César como personaje no lo saben. Bien, ahora bien, ¿qué es lo que no saben los lectores? Lo que no se suele conocer es que entre Cleopatra y César había 30 años de diferencia de edad. Aquí vamos a encontrar en un momento en Maldita Roma a un César con 30 años, que era la edad mínima para postularte a unas elecciones para ingresar en el Senado de Roma, luchando por conseguir ese ingreso en el Senado de Roma. Corto la narración, nos vamos al Antiguo Egipto y encontramos el nacimiento de una niña que se llama Cleopatra. Estos son los giros que tiene Maldita Roma, que yo creo que es una forma de cautivar al lector, combinando lo que el lector sabe con lo que no sabe pero quiere averiguar. Santiago, usted sería un buen director de comunicación del gabinete de Julio César para sus campañas, y me explico. Todo el mundo o piensa o tiene un primer impacto de la palabra, del nombre de Julio César asociado a la de un dictador. Usted lo dibuja, usted lo comunica de una manera mucho más cercana al pueblo, mucho más combativo con los derechos del pueblo, y no tanto con ese aspecto de dictador que muchas personas pudieran tener de él. Porque normalmente lo que pensamos cuando utilizamos las palabras han evolucionado en su significado a lo largo de los siglos. Y la palabra dictador ahora, en el siglo XXI, no significa lo mismo que podía significar en el siglo I antes de Cristo. En la Roma antigua se podía elegir a una persona para ser dictador durante un periodo de tiempo concreto para resolver una cuestión de crisis, ¿no? Pero más allá de eso, un dictador, tal cual lo entendemos en el siglo XXI, es una persona que, una vez conseguido el poder, lo que hace es asesinar a sus opositores. Sin embargo, César, que consigue el poder, primero políticamente, ganando cinco elecciones diferentes, sucesivas, a saber, para ser precisos, a los cargos de cuestor, con lo que ingresa en el Senado, de edil, de pretor, de pontífice máximo y de cónsul, consigue así, políticamente y ganando elecciones, el control político de Roma. Sus enemigos no van a aceptar eso y lo van a retar realmente a una guerra. Y en esa guerra también se impone. Bueno, y cuando consigue imponerse militarmente, es tan magnánimo o tan generoso con sus enemigos que les perdona la vida. Eso no lo hace un dictador del siglo XXI. Por eso digo que no podemos asociar César a lo que entendemos por dictador hoy día, sin menoscabo de que César tiene sombras en su biografía, ¿no? Y esas sombras ya aparecen un poco en Maldita Roma, irán apareciendo más. Pero no era un dictador al uso del siglo XXI. En Roma soy yo encontramos un Julio César, digamos, un poquito más imberbe, pero más imberbe no solamente en aspecto y en apariencia física, sino también en ideales. Ahora en Maldita Roma vamos a encontrar un Julio César más contaminado por la política. Vamos a encontrar un Julio César que, si bien se esfuerza y consigue mantener sus ideales políticos, que como tú decías eran favorecer al pueblo, conseguir un reparto de tierras para que no solo los ricos senadores tengan tierras, sino también la gente humilde de Roma, donde haya un reparto de riqueza más adecuado y más igualitario con todo el pueblo. Él mantiene esos ideales, pero es cierto que se da cuenta
de que no puede hacerlo si no utiliza las mismas herramientas que sus enemigos políticos. En estos momentos estamos hablando de forzar las leyes, de llevar las leyes a su límite, ¿no? Que es lo que hacen Cicerón y Catón. Lo mismo va a hacer César. Es un pulso donde vas viendo que César pierde esa ingenuidad para plantearse que a veces el fin puede justificar los medios. Claro, el problema es cuando vayamos viendo a lo largo de la saga, cuando esos medios se tornen en violentos, pero ya llegaremos a ello. Errores que hay en torno a César, no fue un emperador, no fue... No. Esto sí que te agradezco que me hagas, le agradezco que me haga esa pregunta, porque ciertamente ese es uno de los errores muy frecuentes de identificar a César como el primero de los emperadores. No, César puede suponer el final de la República, pero César técnicamente es verdad que llegó a autodenominarse dictador durante un periodo de tiempo, pero también es cierto que es aclamado como imperator, pero muchos cónsules eran aclamados como imperator cuando tenían una gran victoria militar. Pero eso no era el concepto de emperador como entendemos hoy día. Es tras la muerte de César, tras la guerra civil entre Marco Antonio, Octavio Augusto y los asesinos de César, cuando se imponen Marco Antonio y Octavio Augusto. Hay otra guerra civil entre el propio Augusto y Marco Antonio y por fin queda solo Augusto, que Augusto, sobrino nieto de César, cambia las estructuras políticas de Roma y lo transforma en lo que se llama el Principado, donde el princeps, el primer senador de entre todos, en este caso se autonombraba princeps Augusto, empieza a decidirlo todo en Roma y empieza a nombrar a los magistrados. Ya no va a haber elecciones por el pueblo para decir quién es cónsul de Roma, etc. Lo va decidiendo todo el Augusto, el emperador, y eso sí que es la transformación. Entonces César no es el primer emperador, es su sobrino nieto Augusto. Hay que ver, escuchándolo, en cuanto a todas esas decisiones políticas, la sociedad ha evolucionado mucho, pero en determinadas cuestiones no ha evolucionado tanto. Fíjese, leyendo la obra anterior, Roma soy yo, con toda esa vorágine política, con toda esa malversación que había, ahora ves casos como los Jerez aquí en Andalucía y oye, hay determinadas similitudes en cuanto a muchas cuestiones políticas, no ha cambiado tanto, ¿no? Yo no voy a ser quien haga extrapolaciones o quien trace paralelismos entre lo que yo cuento de César y las cuestiones políticas que podemos encontrar en nuestra actualidad. Es evidente que hay conexiones porque la política y la naturaleza de control los pactos, del que ahora poder están muy de moda. Y los pactos son cuestiones que no han cambiado en 2000 años, ¿no? Las técnicas suelen ser similares. Ahora, yo digo lo que hacía César, ¿no? César ganaba elecciones con una técnica peculiar, él prometía una serie de cosas, salía elegido, cumplía lo prometido y lo volvían a elegir, y así 5 veces sucesivas. Era su técnica, a él le funcionaba. No sé si eso hoy día pues sorprendería. Y además de cumplir lo prometido, César era muy coherente. Él llevaba una política en la misma línea siempre, que era defender los derechos del pueblo, y no la cambia, ¿no? Entonces, claro, yo me dedico a decir lo que Julio César hacía. Y, por ejemplo, si él prometía que iba a arreglar una serie de infraestructuras, como cuando promete arreglar la Vía Apia, que es como la gran autovía de acceso comercial a Roma, que estaba muy deteriorada, lo hace... La Vía Apia es la que da directamente al Coliseo, ¿no? Sí, exactamente, que termina en el Coliseo, correcto. La repara él endeudándose privadamente, con su propio dinero, acaba la obra pública. O sea, el concepto, a ver si se entiende. De compromiso. Exacto. Él se endeuda privadamente para hacer obra que es pública, de la que luego él no se beneficia, más allá, ciertamente, de que la gente se lo agradece popularmente, ¿no? Pero qué diferente de a lo mejor otros conceptos, ¿no? Donde podemos ver que de obra pública se retraiga dinero, ¿no? Privadamente para beneficio personal, ¿no? Pues Julio César era todo lo contrario, era un político francamente que hoy resultaría sorprendente. Pero por normal, no por otra cosa, porque al final es lo que tiene que ser la política en este sentido. Hombre, ¿no? siempre se dice... programa, tú debes de cumplirlo. Y que la política se supone, ¿no? Y a veces se les llena la boca
a muchos políticos de que es un acto de servicio público. Ciertamente debería serlo, ¿no? Yo creo que Julio César sí lo entendía así. Su madre, una gran mujer, ¿qué influencia tenía sobre él? Sobre todo en la capacidad de sus primeros años en llevarlos, en conducirlos, en tomar decisiones. Su tío también tuvo una gran influencia, pero para formarlo como gran estratega, como gran militar, pero su mujer también. Pero su madre sí que tuvo ese poder sobre una persona para que se vuelva más listo, más inteligente. No más listo, más inteligente. Más inteligente, sí, porque Aurelia, la madre de Julio César, realmente forja la personalidad de esta gran figura histórica. E incide mucho, como tantos padres y madres pueden incidir, en la educación de su hijo, ¿no? Y Aurelia, hemos de entender que además, claro, queda viuda pronto y tiene que seguir con la educación de su hijo, ¿no? Y siempre promovió que tuviera la mejor educación posible, la máxima cultura posible, que supiera griego, que supiera oratoria. Y realmente era una persona de gran inteligencia en quien el propio César confiaba mucho. Y, por supuesto, al tenerle César esa confianza, la influencia de su madre es importante. Y en esta propia novela se ve cómo hay momentos clave donde la madre influye en las decisiones políticas de su hijo. ¿Qué tramos vamos a encontrar en la biografía de Julio César en Maldita Roma? Vamos a encontrar desde su juventud a los 23 años hasta llevarlo a los 42. Y lo que vamos a observar es primero cómo parte de un exilio porque se enfrentó contra la élite senatorial y tiene que exiliarse, cómo cruza el mar, cómo se enfrenta a los piratas, cómo aprende oratoria en la isla de Rodas y cómo la rebelión de Espartaco, que es coetánea a César, va a influir en la vida pública y privada de Julio César. Así que tendremos toda la rebelión de Espartaco incluida en Maldita Roma. Y pasaremos a ver su lucha por entrar en el Senado, su ascenso en el Senado, pasando por todos los cargos políticos que hemos mencionado, pese a las maniobras políticas de Catón y de Cicerón para detener su ascenso. Observaremos las contramaniobras de Julio César hasta que llega a la máxima magistratura, cónsul de Roma, y consigue legiones a su mando para desarrollar un plan militar que no era la invasión de la Galia. Él tenía otro plan militar. Pero ¿qué ocurrió para que César tuviera que cambiar todos sus planes y dirigir sus legiones hacia la Galia? Eso también está contado en Maldita Roma. Fíjese, tan importante era su madre en su vida, que su madre pensaba que eso era mejor, que su hijo estuviera fuera de Roma y estuviera en el campo de batalla, en el ejército, al frente de las legiones, era mejor para él. En cuanto a su vida, a que no corra peligro o que corriese menos peligro, en el campo de batalla lógicamente, pero en cuanto a eso y en cuanto a sus posibles ascensos, ¿no? que finalmente se produjo. La agudeza, la inteligencia, la clarividencia de la madre de César, de Aurelia, le hacía ver que al menos en el campo de batalla su hijo tenía claro quiénes eran los enemigos, porque en el campo de batalla tú ves al enemigo, puede venirte de frente, puede venirte por un flanco, incluso por la retaguardia, pero te queda claro quién es el enemigo. Sin embargo, en la compleja red de política romana, era a veces difícil saber quién es amigo o enemigo o quién te puede traicionar. Y ella temía que fuera precisamente en Roma donde su hijo pudiera verse sorprendido por enemigos a los que no esperara. ¿Tan inteligente era como estratega Julio César? Bueno, yo creo que su estrategia se estudia en muchísimas academias militares, no tanto en las de nuestro país, porque suelen, a mi entender, empezar en épocas posteriores, pero en Estados Unidos y en otras academias militares del mundo se estudia mucho la estrategia militar de César. Tenemos que tener en cuenta que él, como se observa en Maldita Roma, inventa la guerra relámpago. Estos movimientos, desplazamientos muy rápidos de tropas, los inventa en gran medida César, pero a la vez lo hace teniendo en cuenta que es muy importante la logística. No puedes desplazar rápidamente tus tropas si no tienes garantizada tus líneas de suministros, ¿no? Esto hemos visto como posteriormente en la historia hay líderes militares que torpemente no tienen en cuenta esto, ¿no? Podemos tener en cuenta o no tienen en cuenta la climatología.
un Napoleón, ahora que está tan de moda, ¿no?, con la película, que se adentra en Rusia tensionando sus redes de suministros y sin tener en cuenta la climatología. Eso jamás lo habría hecho Julio César. O, por ejemplo, otra cuestión que él sabe utilizar es el dividir al enemigo en facciones para de esa forma poder aprovechar esas divisiones para imponerse, ¿no? Y finalmente, las tropas romanas normalmente nunca aceptaban batallas si se les presentaba batalla en más de un frente. Aquí César también, en la batalla de Bibracte, cambia la estrategia militar romana y aunque le ataquen por más de un frente a la vez, en lugar de retirarse, empieza a hacer que las legiones maniobren y con esas maniobras mantenerse en el campo de batalla, algo que, claro, sorprende al enemigo, porque piensa el enemigo que con haberle atacado, sorprendiéndole por un flanco, ya lo tiene, por lo menos va a conseguir su repliegue. Y César dice, no nos retiramos. Entonces, César realmente transformó muchísimas estrategias militares. Pues Santiago, fíjese, nos hemos comido ya el tiempo de la entrevista y tengo todavía muchísimas preguntas. Bueno, así que tendremos que seguir. Tendremos que seguir. Tendremos que seguir sobre todo porque creo que también hay que valorar el grado de las pocas licencias que usted se toma a la hora de escribir un libro de estas características y me viene a la mente por aquello que ha dicho de Napoleón, que le están lloviendo muchísimas críticas en ese sentido, que creo que también eso es interesante y que hay que valorarlo de un escritor como usted. Lo dicho, Santiago, muchísimas gracias por venir y gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Un placer. Bueno, vamos a hacer nada, una pausa para la publicidad, vamos a estar nada, 4 minutitos y a la vuelta venimos y comentamos más cosas aquí en Sevilla TV. La Navidad que ya se encuentra latente en las calles de nuestra ciudad, en las calles de Sevilla, que se puede palpar dándose una vueltecita por el centro y que esta mañana pues se ha presentado el plan de seguridad que se va a llevar a cabo en las calles de Sevilla durante estos días. Lo ha presentado el delegado de seguridad, Ignacio Flores, también junto con el jefe de la policía local. Un dispositivo que pretende garantizar la seguridad de todos los sevillanos, evitando crear grandes masificaciones como las ocurridas el pasado 2 de diciembre. Hoy, el delegado Ignacio Flores ha dado las explicaciones pertinentes sobre este plan de seguridad junto al jefe de la policía local. Se acercan los días claves de la Navidad y el equipo de gobierno se prepara para garantizar la seguridad de todos los sevillanos. El plan de seguridad de este 2023 tiene como objetivo, según los populares, disfrutar de las fiestas de una forma segura, bajo un diseño bien planificado y organizado, sin margen a la improvisación. Se exprimirá al máximo la partida presupuestaria si es necesario. El dinero no importa, lo que importa es la seguridad de la ciudad de Sevilla. Y no vamos a escatimar ni un solo euro para que la gente de Sevilla y todos sus visitantes estén seguros. Nos da igual la cantidad. Lo importante, policías en la calle, que hagan su trabajo y garanticen la seguridad de Sevilla. La elaboración del plan policial se coordina con el propio ayuntamiento, que ha confirmado que se dispondrá de un número de policías suficiente tanto en el centro como en los barrios. Asimismo, se reforzará el despliegue en los eventos multitudinarios y cada día habrá una media de entre 300 y 350 agentes, un refuerzo para mantener el despliegue en la ciudad. Esfuerzo se refiere más bien a las semanas previas, las que estamos viviendo ahora, y a esos 2 días posteriores al plan de Navidad. Y estamos reforzando para llegar a una media de 300, 350 hombres cada día, dependiendo del día también, porque no hay un día igual que otro. El plan entrará en vigor el día 18, el próximo lunes, y se mantendrá hasta después de Reyes. Cambiamos de asunto, nos vamos a centrar ahora en el mundo del tatuaje, porque quizás se conozcan muchas cuestiones sobre los tatuajes, pero no sepan de dónde provienen, su historia y sobre todo la simbología que tienen algunas de las figuras que se tatúan en la piel. Y hacia Caixa Forum se ha marchado mi compañera Lidia Hernández para contemplar una exposición que se titula El arte de pintar sobre la piel. Así que nos lo explica mejor Lidia Hernández. Desde el 5 de octubre hasta el 14 de enero encontramos en Caixa Forum la exposición El arte del tatuaje. Muy buenas, Moisés. Muy buenos días, bienvenida, bienvenido. Muy buenas.
Buenas, nos hemos desplazado hasta aquí, hasta CaixaForum, porque nos han contado que hay una exposición súper interesante sobre la práctica del tatuaje. Cuéntanos en qué consiste. Bueno, efectivamente es una exposición que tenemos la suerte de realizar junto con el Centro Quai Branly de París, que es un centro cultural, un museo centrado en la antropología, y que en este caso nos proponía hacer conjuntamente una exposición sobre el tatuaje. Es una exposición que ha pasado por las principales ciudades del mundo y que hoy, gracias a esta colaboración de la Fundación La Caixa con el Museo Quai Branly de París, podemos traer a Sevilla, y por tanto para nosotros también eso es un motivo de orgullo. Con esta exposición queríamos centrar el debate en uno de esos aspectos que es característico de nuestra contemporaneidad. Sin duda, hoy día el tatuaje está más que presente en cualquiera de las calles o de los ámbitos de vida, pero eso no implica que todo el mundo hoy día tenga la misma opinión del tatuaje. De hecho, aunque marca nuestra contemporaneidad, el tatuaje es un elemento que nos acompaña desde hace miles de años. Por tanto, queríamos presentar esta situación con la exposición y también ayudar a generar debates rigurosos sobre una práctica tan extendida como es el tatuaje, que va muy en la línea de nuestra labor de la Fundación La Caixa. Nosotros con el programa CaixaForum, con el Centro CaixaForum, que es el programa cultural de la Fundación La Caixa, lo que queremos es analizar cuáles son los aspectos que marcan nuestra contemporaneidad y aportar conocimiento riguroso para que las personas podamos afrontarlo desde esa información rigurosa. Bueno, y háblanos un poco qué encontramos en esta exposición. Encontramos aquí cuadros, pero bueno, también elementos muy característicos, por ejemplo, como aquí tenemos una pequeña maleta, y bueno, cuéntanos, ¿qué encontramos aquí? Bueno, la exposición es una exposición muy rica, con más de 200 objetos, donde destacan además 60 piezas de una silicona que simula la piel humana y que han sido tatuadas específicamente para la exposición, pero sobre todo a mí me gustaría destacar que la exposición parte de un análisis antropológico del tatuaje, ¿no? El tatuaje es una manifestación artística que aparece hace miles de años. Hay restos encontrados momificados de seres humanos de hace 5.000 aproximadamente, 5 o 6.000 años, que ya tienen tatuaje. Parece ser que el tatuaje comenzó a realizarse para poder tener una relación con la divinidad, o incluso también para poder ser un remedio ante el dolor, ¿no? Y de ahí parte la exposición. La exposición sitúa al visitante en ese punto inicial de lo que ha supuesto el tatuaje. Posteriormente, durante mucho tiempo, el tatuaje, al menos en la cultura occidental, estuvo oculto. Estuvo oculto especialmente porque esa relación con la divinidad suponía, especialmente desde el inicio de la Edad Media, pues una competencia también para las creencias establecidas en Occidente, y por tanto se desterró. Pero fue en el siglo XVIII, a raíz de las expediciones inglesas del capitán, en concreto la del capitán Cook, alrededor del globo, cuando volvió a recuperarse para el mundo occidental la práctica del tatuaje. Y aquellos marineros que fueron a aquellas expediciones se quedaron sorprendidos por los hábitos de las Indias, sobre todo de las Indias asiáticas, ¿no? de Asia, de esa práctica del tatuaje, y empezaron a tatuaje ellos también. Por eso durante mucho tiempo se asoció el tatuaje pues con la marinería o la gente del mar, o después incluso pasó a las prisiones, ¿no? Entonces todo ese recorrido histórico es el que marca el inicio de la exposición. Un recorrido muy interesante que nos ayuda a reposicionar la visión del tatuaje, ¿no? El cómo lo vemos y entender de dónde viene y por qué tiene, para algunas personas ha podido tener durante algún tiempo una visión pues no del todo positiva. Bueno, y aquí tenemos algunas de las piezas sintéticas que nos comentabas, que es una de las peculiaridades de esta exposición. Cuéntanos más sobre estas piezas que han sido diseñadas especialmente para esta exposición, el arte del tatuaje.
Sí, la exposición, una vez que realiza ese recorrido inicial de contextualización e histórico, recoge las técnicas y las tendencias de tatuaje más destacadas en distintos lugares del mundo, porque, como decíamos, en la historia del tatuaje estuvo oculto de alguna manera mucho tiempo en nuestra cultura occidental, pero ha seguido desarrollándose con normalidad desde tiempos ancestrales en otros muchos lugares del mundo, como puede ser el sur de Asia o distintos sitios de África o Sudamérica. De manera que para ir ejemplificando cuáles son los diseños más habituales en las distintas culturas, la exposición cuenta o bien con piezas de fotografía sobre esos tatuajes o bien con estas piezas de piel sintética que ejemplifican cuáles serían los diseños, bueno, pues más habituales o cuáles son las tendencias más normales en cada lugar del mundo. Hemos, con la ayuda del Museo Quai Branly de París, hemos contactado con los principales tatuadores en las distintas culturas actuales, evidentemente contemporáneos, y le hemos pedido que hagan esos tatuajes como si fueran piel humana, de manera que el espectador no solamente verá fotos o verá carteles o diseños que son muy interesantes, sino que además verá verdaderamente cuerpos tatuados, porque son piezas que han sido realmente tatuadas. Y cuéntanos un poco, porque nos has dicho que esta exposición ha estado presente en otras ciudades. Menciónanos alguna de ellas. Sí, ha sido una exposición, como decíamos, que parte de la colaboración entre la Fundación La Caixa y el Museo Quai Branly de París, que es un museo tradicionalmente centrado en manifestaciones antropológicas, y ha sido una exposición que ha estado que empezó en París en 2017 con un éxito espectacular, y después ha recorrido las principales ciudades de Europa con un gran éxito de público, tanto en Inglaterra como en los países nórdicos, y por tanto es una suerte poder contar con esta exposición en Sevilla, sobre todo para acercarse de una manera rigurosa a esa visión más rigurosa y antropológica de lo que significa el tatuaje, y también a las tendencias que existen en los distintos sitios del globo y en el futuro. Bueno, pues ya solo queda animar a todos los visitantes a que vengan a visitarlo, porque hay diferentes tipos de visitas, ¿no es así? Hay diferentes tipos de visitas, efectivamente, pero en esta exposición a mí me gustaría destacaros, si me lo permitís, una visita que para nosotros es muy especial, que es la visita intergeneracional. La visita intergeneracional es un tipo de visita en la que intentamos unir a gentes de distintas edades, especialmente también de otros factores de diversidad, pero especialmente de distintas edades, y analizar conjuntamente o ayudar a través de nuestra educador, analizar conjuntamente cuáles son las distintas visiones en los distintos momentos vitales, ¿no? De forma que se configura como una visita muy interesante, porque esa juxtaposición de opiniones y visiones la hace muy rica. Intentamos que cuando salgan los visitantes pues hayan escuchado cuál es la visión de otra persona, cuál es la percepción, e incluso hayan encontrado puntos de encuentro o también de desencuentro, que también es magnífico, pero siempre en esa unión donde son los propios visitantes, ayudados y guiados por nuestro educador o educadora, los que van a construir todo el discurso de la visita. En exposiciones como esta, donde en el caso del tatuaje estamos viviendo un cambio de rol y percepción social acerca del tatuaje, estas visitas son realmente enriquecedoras e interesantes. Así que animo a todos los visitantes, las visitantes que lo deseen, a acudir a nuestras visitas internacionales que realizamos entre los viernes y los sábados especialmente. Viernes y sábado, ¿nos puedes recordar el horario realmente de esas visitas y cómo podrían reservar? Los horarios van cambiando en función a la actividad que tenemos en el resto del centro ese día, pero lo mejor es que los visitantes vayan a nuestra página web www.caixaforum.org y allí puedan consultar cuál es el horario en concreto de cada fin de semana. Es muy fácil y muy intuitiva, y por tanto la mejor opción es ir a caixaforum.org. Bueno, pues fenomenal. Hasta el 14 de enero tenéis esta exposición, El arte del tatuaje, aquí en CaixaForum Sevilla. Muchísimas gracias, Moisés, por atendernos, y bueno, que vengan muchos a disfrutarla de esta maravillosa exposición. Muchas gracias a vosotras por ayudarnos a difundir la cultura.
Y encaramos ya la recta final del programa y como es miércoles, nuestros amigos de Clínica Infantes están por aquí con nosotros y en esta ocasión nos van a enseñar un tratamiento exclusivo, una técnica exclusiva que solamente realizan en Clínica Infantes y que se llama labios azar. El tratamiento de relleno de ácido hialurónico, primero se procede a hacer un diseño según el estado global del labio de la persona y luego ya pues se decide qué tipo de ácido hialurónico se va a poner en el labio. Puede ser más reticulado, menos reticulado, también en función del tipo de volumen que quiere la persona. Una vez de que se procede a la forma y el contenido, digamos, del labio, pues procederíamos a hacer un repaso aproximadamente a las 2 semanas. La durabilidad que tiene el relleno del ácido hialurónico pues va a depender también mucho de la persona, del metabolismo, la absorción, el tipo de ácido que se le pone, también la climatología, los factores externos, internos, pero por regla general entre 7 meses y 1 año es la durabilidad que tienen los rellenos de ácido hialurónico en labios. Bueno, complicaciones como tal no existen, salvo las que ya sabemos, que embarazo, lactancia, personas inmunodeprimidas, también hay que tener mucho cuidadito con personas que tienen herpes, hay que hacer previamente una profilaxis con algún tratamiento, pero realmente es ácido hialurónico, es agua y prácticamente no tiene ninguna contraindicación. En Clínica Infantes pues, hemos creado una técnica exclusiva nuestra que se llama labios azar. Esta técnica, pues primeramente se rellena con ácido hialurónico y como ya he comentado, una vez que ya tenemos el labio deseado, tanto por la persona como por el equipo, se procede a hacer una micropigmentación con pigmentos naturales para favorecer lo que es el tono y la calidad de la piel de ese labio. Bueno, la segunda parte de la micropigmentación la llevamos a cabo con nuestra compañera Toñi Carrasco, que es parte del equipo de Clínica Infante y bueno, pues como os he dicho es una súper especialista de micropigmentación, tanto a nivel de labio como también de ceja. Pues introducimos un pigmento por debajo de la epidermis, en la capa superior de la dermis, y entonces lo colocamos ahí y con eso conseguimos pues darle color al labio. También corregimos imperfecciones, pues con los años van saliendo manchas, se va perdiendo el contorno, entonces trabajamos el contorno también para definirlo. Pues la micropigmentación labial dura aproximadamente 1 año. Puede durar algo menos, que no es lo normal, y puede durar hasta 1 año y medio o 2, pues, dependiendo del fototipo de la piel, y también si la piel es seca, si es grasa, si es seca retiene mejor el pigmento, si es grasa pues lo repele un poco más, pero vamos, que funciona para todo tipo de piel. Dependiendo la persona, el color que quiera, pues ahora dependiendo del fototipo de su piel, y hay que hacer pues diferentes técnicas. Dependiendo de la persona. La persona que tiene un fototipo muy oscuro, pues tenemos que neutralizar primero para conseguir, pero en casi todo se puede conseguir el color deseado, no siempre. Hay pieles que es imposible, pero vamos, lo normal es que sí, con más sesiones, solamente es cuestión de trabajarlo y dar sesiones. Pues, por ejemplo, si una persona tiene vitíligo, pues tú ya sabes, ha perdido la mucosa, no tiene color y entonces pues se lo trabajamos, le creamos su contorno, le ponemos un poquito de color y son casos muy trabajosos, pero se consigue y consigue tener su color y sus labios bonitos. Las personas con problemas oncológicos deben de traer un informe médico y entonces ya pues adaptamos el pigmento y la técnica dependiendo de lo que diga el informe. Factores a tener en cuenta con la micropigmentación, pues son las alergias. Es muy importante saber si la persona sabe a qué es alérgica, tiene que decírmelo, porque para ver yo que utilizamos diferentes marcas de pigmento, siempre homologado todo, pero hay diferentes tipos de pigmento y dependiendo si la persona es alérgica, pues utilizamos uno u otro. ¿Y a qué es alérgica? Yo también hago una prueba de alergia al principio de la micropigmentación y ahí vamos ya pues descartando y eligiendo el pigmento que es adecuado.
La labial es un poquito más dolorosa que, por ejemplo, la de la ceja. De todas formas, pues anestesia. Y, hombre, un poquito duele, pero no. Hay personas que no le duelen apenas y hay personas que son más sensibles y pues que le duele más. Pero, la micropigmentación viene a durar sobre un año, año y medio. Entonces se recomienda un repaso normalmente al año aproximadamente, más o menos, para mantenerlo. Si está contenta y quiere mantener el tratamiento, pues se hace un repasito al año y está siempre perfecta. Pues las personas que son muy sensibles al dolor y tienen un umbral del dolor muy bajo, pues además de la anestesia tópica, si ya vemos que no es suficiente, pasamos a la anestesia inyectada. Viene la enfermera y le pone la anestesia y no siente absolutamente nada. El cuidado es muy importante, sobre todo en la primera semana, en los primeros días. Se lo tienen que limpiar muy bien, unas 3 veces al día, ponerse ahí una cremita hidratante para que le sane bien, porque no queremos que se sequen mucho, ¿no? La idea es que se tiene que secar, pues no, se tiene que secar pero después. Entonces al principio el cuidado es muy importante, la limpieza, y es una semanita que no te puede dar el sol, no te puedes bañar en la piscina por el cloro y eso, y tenerlo muy hidratado siempre. Con la técnica nueva de Clínica Infante, los labios azahar, se empiezan primero con el ácido hialurónico y después a los 2 o entre 2 y 4 meses, dependiendo de la persona, pues hacemos la micropigmentación. Pues el paso final, una vez de que ya hemos conseguido el objetivo del paciente, el color perfecto y la forma ideal, procedemos a hacer una foto con nuestra maravillosa máscara de labios azahar. Programa más que interesante el que hemos mantenido hoy aquí en Sevilla TV. Espero que les haya gustado con esa entrevista a Santiago Posteguillo, también los consejos de belleza de Clínica Infantes y las cuestiones de actualidad que rodean a nuestra ciudad. Mañana tendremos también un programón porque hablaremos de salud mental y nos viene a visitar el doctor Mariano Alonso Puig. Así que no se pierdan mañana ese encuentro que mantendremos con el doctor a partir de las 6 de la tarde aquí en PTV Sevilla, en Sevilla TV. Hasta luego.